Volvemos a Mesa Testigo para dialogar ahora con el doctor Leonardo Caruana, ex secretario de Salud de Rosario y candidato a concejal de Rosario por el Frente Amplio por la Soberanía. Doctor, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Secretario de Salud, todavía de licencia sin goce de sueldo. Efectivamente, vale la corrección. Empecemos, opera su expertise de médico. Si tuviera que diagnosticar a Rosario, ¿qué diagnóstico le pondría a la ciudad? Bueno, la verdad que está atravesando, nosotros hablamos en medicina de problemas simples, aquellos que se resuelven quizás con un tratamiento sintomático, con un comprimido, con un medicamento, y problemas complejos que no solo se resuelven con antibióticos. Uh-huh. Para mí Rosario tiene esa complejidad, ¿no? Es decir, atravesar una ciudad que atraviesa una profunda desigualdad, desocupación, pobreza, indigencia, más los escenarios de violencia, hablan de problemas severos desde el punto de vista social que impactan en la vida cotidiana de las personas. Quizá en algunos casos no nos damos cuenta cuando se empieza a cronificar el problema. Es como cuando uno tiene un dolor lumbar y se va acomodando al dolor y va dejando de hacer cosas. O un dolor en las piernas y vos dejás de caminar de una forma, dejar de hacer determinado ejercicio, dejar de subir. Bueno, en las cuestiones de los escenarios más complejos, yo creo que se va transformando la vida cotidiana sin en algunos casos darse cuenta, pero bueno, vivimos en una situación que no es normal. Uh-huh. Y desde el consejo, ¿qué se puede hacer para atender estas dolencias crónicas, ¿no?, que tiene la ciudad? Bueno, yo creo que también hay que repensar la lógica del consejo, o por lo menos la construcción de la que yo vengo siendo parte, que es fundamentalmente la de estudiar los problemas y discutir con otros. Yo creo que el consejo es un espacio primero de cercanía, que ve problemas puntuales, que se puede generar ordenanzas y proyectos, pero que es necesario también proponer otro tipo de construcción con las organizaciones sociales y con los vecinos, que no se trata solamente después de terminar un mandato decir cuántas ordenanzas se hicieron, sino en qué se apostó a ser un actor que pueda colaborar en las transformaciones. Y el Consejo en ese sentido tiene esa posibilidad porque es un actor social que también puede estar discutiendo con otros. Nosotros venimos, yo siempre digo cuando me preguntan, bueno, ¿qué podemos hacer en el Consejo? Bueno, ¿qué vamos a hacer con las organizaciones sociales y con todos los sectores para pensar propuestas constructivas y profundas que pueda tener la ciudad y colaborar con quien sea el Ejecutivo a primero cuidar los derechos que nosotros tenemos? Porque también, como decía un politólogo, la democracia no es solo la defensa y la construcción de nuevos derechos, sino también la vigilancia de los que tenemos. En algún momento en la Argentina había trenes y los dejamos de tener. En los 90, es decir, cuidar el derecho a la salud, garantizar que sea para todos, porque si hoy quedan debilitados los sistemas de salud, podemos hablar de que algunas personas acceden y otras no, y entonces ya no es un derecho, es un privilegio acceder al sistema. Eso también puede hacer el Consejo. Y discutir nuevos derechos y fundamentalmente discutir los problemas de los jóvenes que nosotros estamos escuchando. Es decir, bueno, cuando vos le preguntás a un pibe, bueno, trabajamos mucho con los equipos que hoy conducen el Nueva Oportunidad, y vos discutís la noche y le decís, bueno, ¿qué hacen ustedes de noche? Y la verdad es que la nocturnidad muchas veces se discute en el centro. Los pibes y los pibas en los barrios no tienen ofertas. Ahora, la construcción del Consejo, yo creo que la construcción de estos problemas y la discusión es con los actores que están viviéndolo. Esa me parece que lo que puede aportar una nueva construcción, que no es la ordenanza atrás de un escritorio, sino en la construcción con estos sectores, ¿no? Ve al Consejo muy encerrado en sí mismo, un trabajo más de puertas adentro que de puertas hacia afuera en este momento. Creo que hay distintas miradas, hay distintos sectores. Sería de mucha soberbia evaluar el proceso de los concejales. Me parece que sí hay una dinámica y hay una posibilidad, primero, de un conocimiento importante del Estado. Yo creo que muchas de las ordenanzas a veces que se producen tienen buenas intenciones, pero al combinarse con desconocimiento de los procesos del Estado,
no pocas veces quedan en los escritorios de los funcionarios y no se aplican. Me parece que hay que encontrar un equilibrio en ese conocimiento y yo creo que hay que salir a la construcción y a la discusión de mezclar saberes que podamos tener nosotros, los universitarios, los técnicos, con ese saber que tiene la población y que además ve una distancia entre la política y el ciudadano. Yo creo que hay parte de esto, es decir, la degradación de los legislativos, los discursos antipolítica no son fenómenos naturales. Algo han tenido que ver en la construcción política. Si hay esta distancia, es por algo. Yo creo que hay que acercar esa distancia, pero no es a través de colocar un mostrador entre los vecinos y nosotros, gestores o concejales, sino una construcción y una conversación. Escuchar es una parte, pero no alcanza si no se discute y se conversa en forma permanente. A veces vamos a dialogar cuando tenemos algo para dar. Cuando no tenemos algo para dar, nos quedamos. Bueno, la cuestión es encontrarnos en forma permanente. ¿Qué le diría que le dejó la pandemia como experiencia para la gestión? Bueno, la pandemia dejó muchas cosas. Primero, una de las primeras cosas que yo reivindico es la necesidad de lo público. No había dudas que era necesaria la articulación y la integración. Había una noción de catástrofe. Yo recuerdo, y vos recordarás, la conferencia de prensa entre el gobierno de Ciudad Autónoma, provincia de Buenos Aires y presidencia, y no había posibilidad de no articulación y coordinación. Yo creo que hay que volver a esa etapa en relación a pensarla y discutirla por qué en una noción de catástrofe coordinábamos acciones. Y después se deja y empiezan a aparecer las ambiciones más sectoriales atravesadas por los intereses partidarios. Yo creo que la pandemia, si hay algo que reivindica, es la necesidad de que el rol del Estado está por encima de otros y que tienen que conducir. No como único actor, pero sí sentado en la punta de la mesa. Y por otro lado, también que la pandemia lo que deja es hoy un debilitamiento de los sistemas de salud, porque durante casi 3 años, 2 años y medio, estuvimos abocados a una enfermedad, dejando un poco de lado otras, y por otro lado, profundizó la desigualdad que ya estaba. Entonces, hoy tenemos problemas no resueltos y además población que empieza a compartir, que tiene obra social o una prepaga, pero que empieza a compartir con el sector público algún tipo de atención o no puede pagar el coseguro. Entonces, esto debilita el sistema de salud y por eso hay que trabajar mucho. Y por otro lado, bueno, la problemática de salud mental que atravesó esos 2 años de la pandemia muy intensos y que no se puede dar vuelta de página y decir, bueno, ahora vamos a otra cosa. La verdad que cada persona que estuvo en respirador, que perdió un familiar, que perdió un amigo, hoy está circulando por los servicios de salud, con equipos de salud, con agobio y con cansancio y agotamiento. Bueno, todo eso deja la pandemia y nos deja también un piso importante de que cuando hay sistemas de salud fuertes, nosotros no tuvimos fosas comunes, nosotros no tuvimos muertos en la calle y en el domicilio por no llegar. Eso creo que también hay que reivindicarlo. Mencionaba recién la cuestión de la salud mental y cómo está impactando y tensionando muy fuertemente los sistemas de salud. Lo ve que tiene digamos, la importancia, el peso que debe tener en la agenda pública, parece bastante subrepresentado el tema, ¿no? Bueno, yo creo que, digamos, aparece en general, el mandato médico, el mandato sanitario siempre está más ligado a lo orgánico, a la crisis de la emergencia. Por eso el paradigma hospitalario, el paradigma, bueno, es el que más aparece. Nosotros hoy tenemos un incremento de un 30% de las consultas en salud mental. Rosario y la provincia tienen una historia en relación a la ley de salud mental, pero creo que, bueno, es necesario volver a discutir esa estructuración de la coordinación de los sistemas de salud provinciales, municipales y nacionales, porque no son sustentables los sistemas de salud por, digamos, por independencia o por sector. Tenemos que volver a discutirlo porque allí es parte de la resolución y de las definiciones políticas que hacen a la salud mental. Doctor, usted forma parte, de hecho, decíamos al comienzo de la charla, está de licencia como secretario de salud de los gobiernos socialistas, del gobierno de Hapkin
ahora, bueno, tomaron un rumbo político determinado de sumarse a este Frente Unidos para Cambiar Santa Fe. ¿Por qué tomó la decisión de no incorporarse y de participar a este Frente Amplio por la Soberanía? Bueno, yo sí, como vos lo decís, fui colaborador, subsecretario y secretario de salud de 3 intendentes socialistas y acompañé y acompaño a Pablo Hapkin dentro de la estructura del Frente Progresista, pero sí, y en las últimas, digamos, discusiones, antes de la decisión del Partido Socialista de ir, en ese momento se llamaba Frente de Frentes, yo, digamos, había sentado una posición, soy respetuoso de toda la dirigencia de la cual formé parte, pero lo dije claramente, yo milité en relación a estar casi en la vereda de enfrente de las políticas neoliberales y particularmente de todas las matrices ideológicas que reducen el Estado a un seguro de salud para pobres. Y en ese sentido entiendo que los valores y la ideología que después subyacen los proyectos que uno piensa o como uno ve el mundo no son menores a la hora de las alianzas, y entendía que esa alianza iba a hegemonizar un liderazgo que, bueno, que no acordaba. Por eso muchos sectores del Partido Socialista, sectores que en ese momento eran parte de Fuerza del Territorio, un sector del socialismo joven, más organizaciones de la sociedad civil y trabajadores del Estado, decidimos estar en nuestro espacio, generamos un espacio político que se llama Encuentro por Rosario, y Encuentro por Rosario se incorporó al Frente Amplio por la Soberanía, y desde allí, bueno, Pablo también me conocía en términos de construcción, hemos planteado un límite, sí, dije que lo iba a hacer ordenadamente, que haber estado casi 14 años en el espacio sanitario no es momento de pegar portazos, sí de hacerlo claramente, pedí una licencia sin goce de sueldo y me voy a incorporar para hacer una transición, pero sí la decisión está en la construcción de un espacio en lo que creemos que los valores, el sentido y la ideología es parte de la construcción política, y allí estamos en un primer paso en el Consejo. Nos interesa en algún momento disputar el gobierno de la ciudad, pero lo queremos hacer paso a paso. Doctor Barona, muchas gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Quédense que ya salimos con más Mesa Testigo.